Hola y bienvenidos a un nuevo video. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. En esta ocasión te traigo cómo saber o conocer cuántos gigabytes te restan o cuántos gigabytes has consumido de tu plan de internet inalámbrico, ya sea Claro, Movistar, Tigo o otras redes. Según lo que yo he investigado, bueno, yo tengo internet inalámbrico Claro, pero según lo que yo he investigado funciona con todas las compañías. Así que si has venido a ver este video es porque te interesa saber sobre este tema, quieres saber cuántos gigabytes te restan o cuántos gigabytes has consumido, entonces quédate a ver este video. Y sin más que decir, vamos al video. Rápidamente nos dirigiremos a la configuración del router. Este enlace se lo dejaré en la descripción del video. Vamos a recargar para que vean que no es otro link y que mande a otro lugar. Como pueden ver, ahí está. Pero si yo estaba ocupando un teléfono, vamos a copiar el link que les dejaré en la descripción y vamos a poner solo el IP. Este también lo pueden encontrar en su router. Borramos esto y solo dejamos los números y le damos enter y nos llevará a esta página. Ustedes le tienen que dar abajo donde dice ir directamente a la página web. Ahí, como pueden ver, la IP aparece debajo de su router y nos diremos ahí donde dice página web, ahí abajo. Le damos clic y nos mandará aquí. Ahí es la configuración del router, pero bueno, yo lo haré en la computadora, así que me dirijo hacia ella. Y bueno, ya estamos aquí, ingresamos la contraseña. La contraseña, si es primera vez, debajo del router aparece esta contraseña. Ustedes la tienen que ingresar, y si no, si han ingresado varias veces, tienen que ingresar la Wi-Fi password. Yo, como ya he utilizado varias veces, pondré mi Wi-Fi password, que es la contraseña del Wi-Fi, y le damos iniciar sesión. Si es la primera vez, les aparecerá esto, le dan en habilitar y continuar. No se preocupen, esto es para que reciban las actualizaciones, las mejores actualizaciones de router. Y bueno, ahí estamos adentro. Tenemos diferentes opciones aquí. Tenemos ajustes de red, tenemos ajustes de Wi-Fi, tenemos los dispositivos. Estos son todos los dispositivos que tenemos conectados, las herramientas y por último avanzados. Pero lo que nos importa saber es cuánto hemos consumido de nuestros datos, así que lo vamos a herramientas y lo vamos a estadísticas. Una vez aquí tenemos los datos que hemos consumido. Como pueden ver, tenemos volumen actual, pero primeramente me gustaría que leyeran todas las indicaciones. Y bueno, tenemos el tipo, lo utilizado y la duración. Como pueden ver, tenemos volumen actual. Esto es lo que utilizamos diariamente. Pero van a preguntar, ¿por qué tengo solo 43 minutos, 170 megabytes? Bueno, eso depende, varía según lo que hagan aquí. O también cuando desconectan y vuelven a conectar el Wi-Fi se reinicia. Como pueden ver aquí un ejemplo, vamos a ir a ajuste de red y vamos a poner solo 4G. Lo ponemos y volvemos a herramientas y estadísticas. Y como pueden ver, se ha reiniciado. Y luego tenemos lo que hemos consumido durante el mes. Bueno, llevo 12 días lo que he consumido. En esto se tienen que fijar porque es el consumo total que llevan del plan. Si su plan es de 50 GB como el mío, les quiero recordar de que en todos los planes de Claro, al consumir los 50 GB te regalan la mitad de ese plan. O sea,
25 GB extra, pero la velocidad se reduce a la mitad de lo que navegaban antes. Así que tienen que tener sumo cuidado al no pasarse de el plan que hayan contratado. Y por último tenemos la utilización de datos totales. Esto se refiere a todos los datos que has consumido desde que el técnico llegó a tu casa e instaló el router. Y por último les quiero recomendar de que no toquen nada, no borren el historial y no configuren el paquete mensual, ya que esto solo lo hace el técnico. Y bueno, eso es todo. En resumen, este volumen actual es de un día. La utilización de datos mensuales es del mes, que se reinicia cada primero de cada mes, y la utilización de datos totales que desde que llegó el técnico a instalar el router. Y bueno amigos, ahí está. No les recomiendo mucho que toquen o modifiquen algunas configuraciones que por defecto ya los trae, porque si los tocan podrían bloquearlo o podrían causar algún error y pueden hacer que los técnicos vengan, pero les cobrarían una comisión que sería de $25. Bueno, al menos eso me dijeron a mí. Entonces lo único que recomiendo yo es que puedan entrar allí para ver cuántos gigabytes han consumido. Les quiero aclarar de que no, como dice ahí, no es exactamente los gigabytes que han consumido. Algunas veces puede variar, pero es un aproximado de los gigabytes que han consumido durante el día, el mes y durante todo el plan. Otra cosa que sí recomendaría que hicieran ahí es cambiar la contraseña, ya sea a los 2 o 3 meses, o si le han dado la contraseña a algunas personas, pueden hacerlo, pero deben anotarlas en algún lugar para que no se la pueda olvidar. Así que ahí está todo amigos, espero les haya funcionado este método y si tienen algún problema por favor no olviden en comentar abajito del video y si puedo darles alguna solución a su problema, con gusto les atenderé lo más rápido posible. Así que es todo por hoy amigos, si no se han suscrito por favor suscríbanse y si les gustó el video no olviden dejarme su pulgar arriba. Así que esto es todo amigos y nos vemos en un próximo video. Gracias, bye bye. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations.